Únete al Club de la Lectura de Shirley Radio. En este momento tengo en línea a María Alejandra Requena, periodista venezolana, con quien quiero conversar en nuestra sección Club de Lectura sobre su libro llamado Elijo ser feliz. Su debut además en esta área. Buenos días y bienvenida, María Alejandra. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley, ¿cómo estás? Qué bueno poder conversar contigo finalmente. Oye. Me disculpo porque he estado full y hoy estoy además con un resfriado que no se termina de quitar. Ay, no bueno, te entiendo por qué, agradezco. pero Espero no tomarte mucho tiempo, que puedas reposar. no, imagínate, más bien muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de poder compartir contigo, con ustedes a la distancia y por supuesto a través de los micrófonos. Por favor. Bueno, María Alejandra, hablemos de este libro, ¿no? Sobre todo ¿en qué momento decidiste tú, bueno, voy a contar mi historia? Si fue, digamos, en un momento particular, específico de tu vida, o esto es algo que vienes ya trabajando desde hace algún tiempo. No, sabrás que yo comienzo a escribir como terapia, prácticamente, porque una amiga ante, pues bueno, tanto dolor y luego la pérdida de Ismael, que fue mi compañero de vida por cerca de 26 años, pues yo estaba todavía muy, muy mal y cualquier cosa, eso sí, yo lo intentaba. Lo que me recomendaron me decía, mira, intenta con esto, vamos a hacer aquello. Leí muchos libros en su momento también que me regalaron, de alguna manera buscando, ¿sabes?, poder respirar, aunque sea un poquitito mejor, porque era muy fuerte. Entonces comienzo a escribir y fue un proceso muy difícil porque era conectar con el dolor crudo, ¿sabes? Era una cosa muy, muy, muy fuerte, pero de alguna manera podía, sí, drenar en palabras, en cada una de esas letras que iba escribiendo, todo lo que sentía y lo revuelta que estaba. Con el tiempo, muchas personas me empezaron a preguntar, te estoy diciendo, al año y medio aproximadamente después de la muerte de Ismael, me empezaban a preguntar cómo hiciste, porque me veían quizás, pienso yo, un poco más ligera, un poco más tranquila, un poco cuando comienzas a sonreír de una manera ya no forzada, sino un poco más natural. Inclusive recuerdo personas que me decían que ya estaba como que poquito a poco recuperando el brillo en la mirada, cosas que yo antes no me daba cuenta, y ahí fue cuando dije, además pasó un episodio con mi hijo y el papá de un muy amigo de él que fallece, pues lamentablemente así también inesperadamente. En el caso del papá del amigo fue un infarto, en el caso de Andrés o de mi esposo, de mi primer esposo, fue un derrame cerebral, y él recuerdo que llegó muy, muy movido a la casa y me dice, mamá, ¿por qué pasan estas cosas? Le digo, y me dice, ¿por qué tan cerca de nosotros y a tan poco tiempo? Le digo, mi vida, no lo sé, no sé por qué pasan estas cosas, quizás tenemos que ayudar a otros de alguna manera, porque en aquel momento el amigo, pues por supuesto, pasaba mucho tiempo en casa. Y fue cuando decido, yo digo, mira, si a mí me ayudaron algunos libros, a lo mejor nuestra historia puede ayudar a alguien. Y ahí es cuando cambio todo, comienzo a transformar todo esto que había escrito a un libro. Ahora fíjate, María Alejandra, porque realmente lo que te ocurre a ti fue inesperado, además yo recuerdo incluso cuando lo contaste en una entrevista que tuvimos en Estados Unidos, Sí, que esto te ocurre, digamos, al aire. Fue realmente bien desgarrador lo que ocurre, ¿no? Y la pregunta es, porque la pregunta es si es ser feliz es una elección, ¿no? Si totalmente. Uno puede además dejar a un lado esto que fue traumático. Bueno, además estamos hablando de tu compañero de vida, el padre de tus hijos. Sí. Dejar esto, digamos, de lado y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a continuar. ¿Y por qué voy a continuar también, no? Es que, ¿sabes qué? No es dejarlo de lado. Lamentablemente uno no puede. Yo intenté ponerlo a un lado, yo intenté no ver ese dolor o construir un muro a mi alrededor para protegerme de alguna manera, porque el dolor era muy fuerte, era muy crudo, es algo que te ala, una oscuridad que te ala a ello, que es espantosa. Lo que pasa es que sí llegó un momento, Shirley, donde yo dije, yo no puedo seguir viviendo así. Yo recuerdo, yo me senté con esta misma amiga que me había recomendado escribir, por ejemplo, y le digo, ¿hasta cuándo voy a seguir yo llorando? Yo no puedo seguir en esto todos los días. Y ella me dijo, no, es que esto no es así, esto no es un switch de on-off, se acabó y ya no lloro más y sigo con mi vida. Eso es un proceso y va a depender es de ti nada más. Entonces, claro, cuando me di cuenta que yo no quería seguir viviendo como muerta en vida, que yo no quería seguir viviendo desde la tristeza, yo dije, yo tengo que hacer algo. Y comencé a trabajar muy fuerte en mí, que es lo que yo le digo también a las personas, y es parte de lo que cuento en el libro.
ese cambio de no querer seguir viviendo mi vida de esa manera vino de mí. Y comencé a poco trabajar en cosas quizás de antes, de la María Alejandra de antes, que no era que no me gustaban, sino que ya eran conductas aprendidas de tantos años, pero dije, no, yo esto puedo cambiarlo para ser mejor. Yo intenté ser mi mejor versión. Me di cuenta que no había atajos, que la única forma era atravesar el dolor para buscar sanar. Porque es lo que te digo, no lo puedes poner de un lado. Si tú no atraviesas ese dolor, si tú no confrontas todo lo que estás sintiendo, esa rabia, ese dolor, ese no saber cómo vivir y cómo seguir adelante, pues lamentablemente no vas a sanar. Entonces yo sí me obligué a mucho, lo cuento en el libro, me obligué a muchas cosas que no quería hacer, pero me obligaba porque sabía que quizás eso me podía ayudar. Solamente el intentarlo era suficiente para no seguir viviendo en ese lugar tan oscuro donde estás al borde de la depresión a diario o en la depresión. Yo decía, no puedo seguir así, no solamente por mis hijos, por mí. Entonces yo sí creo que la elección de ser feliz a pesar de los golpes de la vida, Shirley, porque es que esto fue inesperado completamente, pero también, por ejemplo, y eso lo aprendí a lo largo de estos años y lo he hablado y lo digo en el libro también, hay muchos tipos de luto, de duelo. Cuando te despiden de tu trabajo es un duelo terrible también. Cuando tu pareja te dice que se acabó, que quiere el divorcio, que se acabó el amor, cuando tu médico te dice que perdiste la salud y te toca ahora luchar por recuperarla y Dios mediante lo puedas lograr. Pero eso es un tipo de duelo también. Pero el peor de todos los lutos es la pérdida de un ser querido y es espantoso. Y hay muchas personas que dicen, no, bueno, lo mejor es quizás esto pasa porque no se habla lo suficiente de la muerte. Y es verdad, quizás no se habla lo suficiente de lo único que es seguro en esta vida, que es que todos nos vamos a morir. Pero la realidad es que cuando estás allí, así lo hables o lo pienses, lo concientices, te hace falta esa persona, te hace falta ese abrazo. Estás en un momento de dolor, de incertidumbre, de shock y que no sabes qué hacer con tu vida, ni cómo va a seguir, porque la vida del resto sigue, la tuya no. Entonces, la realidad también en todo esto es que la forma como enfrentes cualquier sea la situación que te toque, va a depender de ti, de tu elección. Está bien, es un proceso, está bien sentirse mal, está bien llorar, pero uno no se puede quedar en eso, y eso fue lo que yo después de año y medio casi de tanto dolor, yo decía, Dios mío, yo no puedo seguir aquí así. Además que es como, estás viendo si te levantas, comes, llevo a mis hijos al colegio, voy a trabajar, pero es como que si realmente no estoy viviendo nada de eso, es horroroso. Y llegó un momento donde dije, no, pues yo no puedo seguir así. Entonces sí me obligué a mucho, y es parte de eso lo que cuento en el libro, de esa historia, que en realidad es la vida, Shirley, ¿sabes? Es una montaña rusa de emociones tal cual como es la vida, con momentos buenos y momentos terribles que amenazan con destrozarte por completo. Ahora, lo otro es también cuando pasas por una situación como esta y tú eliges ser feliz, viene también el tema que me imagino que está expresado allí o lo manifiestas, es la culpa, ¿no? Es decir, bueno, totalmente. Estoy viviendo este momento de felicidad, pero mira lo que me ha pasado, entonces soy culpable por reírme. ¿Te pasó? Sí. Pero ojo, me pasó mucho antes de Luciano, por ejemplo. Yo recuerdo una foto que yo posteé como al año de la muerte de Ismael, donde yo estaba en un evento del canal, y pues me habían prestado un vestido, muchas de las cosas que pasan por las figuras públicas, y yo me estaba tomando una foto para postearla y pues taguear al diseñador en ese momento. Y sonrío para la foto. Y no sabes, hubo personas que decían que tanto llorar y ya se me había olvidado el marido, que ya estaba en búsqueda de mi próxima víctima, porque pues a través de las redes sociales mucha gente puede ser muy cruda. Que ya no solamente se me había olvidado mi marido, sino hasta mis hijos, y ya yo andaba de loca por ahí en la calle con una fotografía sonriendo sola. Entonces comienza ese tipo de comentarios cuando uno está tan mal y tan débil, la verdad, porque uno está muy débil, sacando fuerza donde no tienes, pegan, pero también en mi caso me hacían reflexionar. Yo decía, no, ya va un momentito, yo me tengo que sentir culpable por sonreír, no, lo siento, pero no. Entonces siempre venía, después de esa posibilidad de sentirme culpable por algo, así fuese por sonreír, venía
la introspección, como revisarme yo y decir, un momentito, ¿no tengo derecho? No, sí tengo derecho. Yo estoy viva y doy gracias de verdad a Dios que estoy viva y que puedo seguir adelante. Además, ¿qué ejemplo le daré a mis hijos si estoy nada más un día en el dolor? Ellos me apoyaban un montón y me decían, mamá, sal, habla con tus amigas, llama a un amigo, sal, no te quedes aquí. Bueno, yo supongo que eso Entonces, también te pasó cuando decidiste iniciar o incluso salir con otra persona. Claro, a mí me invitaron en distintos momentos pues a tomarme un café o a cenar. Había hombres que me cortejaban, pero yo no estaba preparada es que no me interesaba lo más mínimo. En ese sentido no había culpa porque a mí yo no estaba preparada para tener ningún tipo de relación. Ahora, cuando llega Luciano en mi vida, pues por supuesto llegaron una cantidad de cuestionamientos y yo buscaba de verdad sinceramente la quinta pata al gato. Yo decía, no, por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Pero cuando iba a mí, a cómo me sentía, decía, ¿sabes qué? Se siente bonito. ¿Y por qué no dar la oportunidad de ver qué sucede? Si no sucede nada y si esto pues no funciona, pues no funcionó y ya está, pero al menos lo intenté. Yo creo, Shirley, sinceramente, y en un punto de mi vida fue cuando me di cuenta y terminé de trabajar en mí. Inclusive hay una etapa donde yo cuento un poco cómo fue ese peor y el mejor viaje de mi vida, donde terminé como de sanar realmente y abrirme las posibilidades, a decir a la vida, pues bueno, sabes que aquí estoy viva y voy a vivir a plenitud con lo bueno, con lo malo, y fue lo que decidí. Entonces cuando llega Luciano a mi vida y cuando pues por supuesto había cuestionamientos y el peor de todo fue cuando recuerdo mis hijos, yo posté una foto con mis hijos, estaba Luciano, estaba otro grupo de amigos en esa foto por un cumpleaños. Y hubo mucha gente terrible que se portó muy mal con mis hijos. Ojo, la gran mayoría han sido maravillosos y me han apoyado un montón a través de las redes sociales. Pero recuerdo aquella fotografía, yo después me pegó porque yo dije, Dios mío, ¿cómo se puede ser tan cruel con dos muchachos que perdieron a su papá? Pero cuando iba todo otra vez a revisar y decía, no, bueno, más bien agradecidísima que mis hijos me apoyen, agradecida con Dios porque estoy sintiendo nuevamente cosas bonitas y por qué no hacerlo, por qué tengo que dejar que la culpa me absorba por algo que en realidad no, porque además Shirley, y algo que me recordaban mis hijos, ni siquiera yo todo el tiempo, ellos me decían, pa te quería feliz, y sabes que cuando tú quieres a alguien lo quieres feliz, esa es la realidad. Le guste o no le guste a algunas personas, la realidad es que cuando tú quieres a alguien, tú quieres a esa persona feliz, más que sufrida tirada en una cama o como muerta en vida. Y yo definitivamente elegí ser feliz porque no quería seguir viviendo mi vida de esa manera. ¿Cuándo le pusiste el punto final y bueno, mandaste ese libro a la imprenta? Una vez que salí de CNN, sabrás, cuando ya en diciembre del año pasado, pues se concreta ya mi salida de CNN. Yo tenía no solamente este proyecto de libro, que ya lo venía escribiendo desde hace mucho rato, y no lo había terminado, por falta de tiempo, porque uno le pone prioridad, pues por supuesto, al trabajo, a mis hijos, a la vida en general. Y tenía ese proyecto y otro más también, que es en el que también he estado trabajando. Entonces, cuando se concreta en diciembre, digo, bueno, ahora sí, ya no hay excusas, ya me toca de verdad terminar de escribir el libro y mandarlo. Entonces, pues fue todo muy, muy rápido porque termino enviando el libro a la imprenta en enero y pues ahora en abril es cuando se hizo ya el lanzamiento oficial en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Fue muy rápido. Pero fue un proceso que me mantuvo ocupada, pues te puedes imaginar, al 1000%, pero también entusiasmada, contenta. ¿Y cómo vives, María Alejandra? Bueno, porque tú tenías ya tiempo en las pantallas de CNN, todos sabemos que es difícil. Sí, 10 años. Es difícil estar en otro país, adaptarse a otro país y bueno, estar en medio de cuando te dicen, mira, ya es el momento de despedirnos de la pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido esta etapa y cómo te replanteas para el futuro? Fue otro duelo. Como cuando, por supuesto en condiciones distintas, pero yo estuve en RCTV por 12 años. Cierran RCTV y fue un duelo terrible. En aquel momento yo no lo veía así. Aquí estuve 10 años de mi vida en CNN, agradecidísima porque aprendí un montón.
pero también fue fuerte asimilar que ya eso que además me gustaba tanto, que era mi programa en Panorama Mundial, era muy hard news, pero hablaba, ¿sabes?, de Siria, de Israel, por supuesto, Ucrania, Rusia, China, Corea del Norte, tantos temas complejos, pero que yo sinceramente disfrutaba mucho. Tenía un equipo, todavía digo, tengo un equipo de producción increíble. Entonces, claro, el adaptarme a esta nueva realidad ahora fue un proceso también. Uh-huh. Entonces, por un lado, era muy difícil, pero por el otro lado estaba esta emoción de comenzar algo nuevo, de comenzar un proyecto, de concretar, mejor dicho, un proyecto que ya venía pensando desde hace tanto rato y que sabía que podía ayudar a otras personas, porque en realidad este libro yo lo saco más por eso. Y me encanta y ha sido impresionante y estoy agradecidísima por ello. Cuando las personas me dicen, mira, no sabes cómo he conectado con tu libro, me lo leí rápido y me sentía como que era una amiga que me estaba contando todo lo que estaba pasando, me ha ayudado a reflexionar. Yo también me he sentido identificada porque yo también he pasado por un dolor así. O sea, mira, han sido tantas las palabras hermosas, pero sobre todo que en mi caso me llenan un montón porque sé que de alguna manera u otra estoy ayudando a otras personas. Sí. Entonces es una etapa completamente distinta a lo que hacía antes, pero que sinceramente me tiene agradecida a diario con lo que estoy haciendo y con lo que está por venir. Me alegro mucho, María Alejandra, de verdad, porque bueno, gracias. Nos vimos en un momento difícil en tu vida y sí. Qué bueno que hoy estés en otro punto. Mira, la pregunta que me hace, ¿se puede conseguir en Venezuela? Todavía no, fíjate, ha sido todo un proceso. El tema de las imprentas en Venezuela, costos, ha sido una locura. Hoy están saliendo justamente para Venezuela, desde Colombia están saliendo unos libros. Estamos ya en la segunda etapa de impresión porque lo de Colombia fue increíble y el recibimiento, y yo pensé que nos iban a quedar muchísimos más libros para, por ejemplo, en dado caso enviar a Venezuela, y resulta que no fue así. Más bien tenemos que mandar a imprimir ya inmediatamente. Sábado tuvimos una reunión sobre eso, hoy tenemos otra, para que lleguen lo más pronto posible a Venezuela. Ahora, yo también espero poder ir muy pronto a Venezuela, y esa es la idea, poder estar allá, compartir con los venezolanos en general. Tengo demasiado tiempo sin ir, tengo 9 años sin ir a Venezuela. Wow, aquí te vamos a esperar, aquí en el estudio con libro en mano también. Exactamente. Qué bueno. Allí estaré, Dios mediante, muy pronto, espero en los próximos meses poder estar allí. Y pues que sí, que el libro definitivamente lo puedan conseguir los venezolanos en todas partes, en todas las ciudades del país. ¿En Amazon está todavía o aún no? Está en Amazon. Está en Amazon, no, bueno. En Amazon, de hecho, me sorprendió gratamente, gracias a Dios también fue así, fue el número 1 en nuevos lanzamientos del libro en español, fue número 1 en 2 categorías importantísimas en Amazon. Entonces, pues imagínate, más bien ha sido abrumador el apoyo y lo agradezco con el corazón, porque además está en Amazon Estados Unidos, está en buscalibre.com, por cierto, para distintos países de Latinoamérica, y está en Amazon Europa. De hecho, muchas personas me han escrito de España, de Holanda, inclusive de Londres, que tienen el libro, me han mandado las fotografías y ha sido muy bonito el apoyo. Qué belleza. Bueno, te apoyamos desde aquí, esperemos pronto tenerte aquí en Venezuela y tener los libros aquí. Elijo ser feliz, María Alejandra Requena, comunicadora venezolana, ganadora de 2 Emmy Awards, autora, conferencista, mamá, tía, esposa, en fin, una mujer 4x4. Mamá, sobre todo. Te mando un abrazo, María Alejandra. Por cierto, espero que hayan consentido mucho a las mamás el día de ayer, a ti también, Shirley, sí. Te mando un abrazo grande. Igual y pues bueno, te ti. veo pronto, espero poderlos ver muy pronto. Aquí te esperamos, un abrazo, María Alejandra. Vamos a hacer una pausa, 8:32, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría.